Me preocupa mucho lo que va a pasar con México si gana Morena. Pienso que podría ser la última elección medianamente libre que tengamos. No, no creo. Creo que se va a generar una reacción, pero quiero ver qué tipo de reacción se genera. Si es otro caudillo, volvemos a donde hemos estado siempre, ¿no? Es que hay que buscar quién nos va a resolver, quién nos salvará. Ay, Xóchitl, ¿por qué no quieres votar por Xóchitl? Ahora me están riñendo muchísimo, hay gente que está furiosa conmigo, porque la semana pasada dije que este era mi voto, que yo no voy a votar por Xóchitl. Pero ¿por qué si Xóchitl es buena persona? No lo dudo, ¿eh? De hecho, conozco gente que ha trabajado con Xóchitl y dice que es muy simpática, que es muy agradable, que es una persona de muy buena voluntad, que es una persona honesta, que es una persona trabajadora y decidida. Me parece muy bien. Pero es que no estás votando por ella. Estás votando por todos los que van a hacer su gabinete, todos los que van a conformar su gobierno, todos los que van a estar en las direcciones generales, todos los que van a estar en las subdirecciones generales. Y todos esos son los mismos pillos que los de Morena, priistas y panistas. Abasto. Los mismos tres que vimos hoy de Morena haciendo clientelismo, te puedo asegurar que hay gente del PRI haciendo el mismo clientelismo por Xóchitl. Ella no. Ella puede ser una magnífica persona, pero no depende de sí misma. No es dueña de sí misma. Depende por financiamiento, por apoyos políticos, por movilización, por capacidad de acción de gente en las bases a lo largo de todo el territorio nacional. Depende del PRI y del PAN y del PRD en menor medida. Y todos ellos quieren su cuota política el día que ganaran las elecciones. Entonces van a ser los mismos que los de Morena. Yo sin embargo, creo que casi quisiera que ganara Xóchitl simplemente porque sé que Sheinbaum no es una persona adecuada, ¿no? Pero la vez pasada todavía dije que yo esperaba que ganara López Obrador y esperaba que ganara con una mayoría ajustada y sin control de parlamentarios, sin control del Congreso y el Senado. Pero esta vez probablemente me gustaría que ganara Xóchitl, pero yo no voy a votar por Claudio X González y por los prepanistas y por Alito y por toda esta banda, porque ya los conozco. Es lo mismo que votar por Sansores o por Moctezuma o por Bartlett, que es votar por Claudia Sheinbaum. No es una cuestión de caudillos. Entonces, podríamos como país tener un movimiento transversal, político, serio, que no dependa de caudillos y donde los dirigentes sean electos en vez de que los dirigentes nos elijan a nosotros. Ese día me interesaría mucho.